Hola chicos, aquí está la primera conferencia de simulación gerencial. Vamos Recuerda a poner suscribirte el tema de para esta apoyar sesión, se llama simulación manual, este canal. y el nombre del tutor. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo muy en cuenta. Y el tutor de la sesión, mi nombre es Andrés Amudio, la persona que les va a dar esta sesión. ¿Listo? Bienvenidos chicos nuevamente. Lo acabo de poner acá en el chat. Entonces, nada, como les decía, bueno, ya se han conectado más personas. Vamos a esperar unos segunditos más que se conecten algunas personas más, chicos, 2 minutos más e iniciamos. ¿Listo? Entonces, vamos a contextualizarnos en esta sesión en que vamos, que es lo de la simulación. Vamos a arrancar con simulación manual. Básicamente, estos espacios en este curso o en este módulo son muy útiles, o más bien son chéveres porque son aplicados. Normalmente vamos a desarrollar casos, vamos a hacer cálculos, en Excel los trabajaremos. Entonces, bienvenidos, chicos. ¿Listo? Bienvenidos, buenas tardes para los que se van presentando. Laura, Araceli, muy buenas tardes, ¿listo? Entonces, bienvenidos, chicos, ¿listo? De antemano, ¿cómo se manejan estos eventos, chicos? Mientras se van conectando los demás. Estos eventos normalmente los desarrollamos en Teams porque ustedes, o los cursos de simulación general, simulación gerencial son bastantes, es decir, tenemos muchas secciones y normalmente damos estas sesiones para todos los cursos que tenemos, ¿listo? Entonces por eso los manejamos como eventos en vivo. Yo puedo ver la mensajería en el aula y el chat, ¿listo? Ustedes no pueden ver los mensajes de los demás participantes, y tampoco pueden activar su micrófono. Si tienen alguna duda, yo estoy muy pendiente del chat para responder todas las inquietudes que tengan. ¿Listo? Otro aspecto importante, chicos. Sí, Adriana, muy buenas noches. Esta sería nuestra primera sesión. Esta es hasta ahora la primera sesión del curso de simulación. ¿Listo? Otro aspecto clave, muchachos. Todas estas sesiones quedan grabadas. No se preocupen. ¿Listo? ¿Cómo pueden acceder a las grabaciones de estas sesiones? Sencillo, cuando ustedes ingresen al curso, en los anuncios, donde el profesor publicó los links de los encuentros, por ese mismo link de acceso, al siguiente día pueden encontrar la grabación. De igual manera, yo les muestro ahorita nuevamente cómo podrían acceder. ¿Listo, chicos? Bienvenidos. Listo, para Luisa, para Walter, buenas tardes. Sí, efectivamente, vamos a dar unos segunditos más, esperemos que suban más asistentes, que son muchos cursos, son muchas secciones. Estamos hablando de casi 1000 personas, entonces hasta ahora tenemos 150, entonces esperemos unos minuticos a que se conecten unas personas más e iniciamos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues bienvenidos, váyanse alistando, no se preocupen, yo estoy pendiente del chat. ¿Listo? Ah, ok, alguien me pregunta, ¿dónde realizamos la asistencia? ¿Listo? Muchachos, voy a compartir acá, voy a dejar de compartir esta presentación un segundo. ¿Listo? Voy a compartir acá otra cosa. Voy a compartir acá mi escritorio. Y lo voy a enviar acá en directo. ¿Listo? Acá están viendo mi pantalla, pero recuerden que cuando ustedes ingresan al curso, en el curso en Moodle, perdón, en Teams, perdón, en la plataforma, en Campus Virtuales, que tengo varias ventanas abiertas, aparece algo que dice asistencia, LTI, asistencia a los encuentros. Si ustedes le dan clic acá y abren esto, acá aparece el nombre del tutor. Si se dan cuenta, aparece ya mi nombre, todo el tema. Elija la herramienta por el cual está haciendo el encuentro. Entonces vamos a seleccionar Teams, tutor responsable. Entonces acá está Andrés Amudio, ¿listo? Y el tema que se llama simulación manual. Por eso les decía, la sesión se llama simulación manual, para que lo tengan muy presente. ¿Listo, chicos? Pues ahora sí voy a volver a compartir mi presentación, que es con la que vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con dos cosas, chicos. ¿Listo? Vamos a trabajar un caso. ¿Listo? Y vamos a trabajar en Excel. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, chicos. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo mi presentación, chicos. ¿Listo? Entonces ya saben por dónde registrar todo el tema. ¿Alguien pregunta? ¿Debemos hacer grupos? Depende mucho de las instrucciones de su tutor. En mi caso, en el curso que tengo cargado de simulación gerencial, sí se hacen equipos de trabajos para el foro. ¿Listo?
pero si su profesor dice que los desea o que el foro se debe hacer individual, depende. Entonces va a ser depende de las instrucciones de su tutor. ¿Listo? Recuerden que este es un módulo de una tipología especial. La única actividad diferente a actividades evaluativas como quizzes y parciales es el foro de la semana 5 y 6. Entonces, si el tutor les dice, armen grupos, ármenlos. Si no, va a ser individual. ¿Listo? Sí, John, te estoy leyendo. Bueno, alguien me dice, en tus anuncios vi que esta materia no se trabaja en grupos. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Pilas con esto. Por eso les hago la claridad. Tengan presente quién es su tutor del módulo. ¿Por qué? Porque de simulación gerencial hay como 10 secciones diferentes o 10 grupos diferentes. Yo tengo a cargo unas secciones y en mi caso yo sí conformo equipos de trabajos para el foro. Si el tutor de su sección les dice que lo deben hacer individual, pues lo hacen individual. Entonces pilas con eso. Tengan en cuenta las aclaraciones de su tutor. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Todos los profesores de todas las secciones vamos a dar estos encuentros. El hecho de que el día de hoy sea yo, puede que en la sesión del jueves sea el tutor con el cual usted tenga en clase. Pilas con esto. Pues, por eso les digo, depende de su grupo. ¿Listo? Va a depender de su grupo. Exactamente, depende mucho de su grupo. Mi nombre es Andrés Amudio Zuli. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, eso es bien importante. ¿Listo, chicos? ¿Con qué vamos a arrancar el día de hoy? Ya son las 6:10, ya nos extendimos aclarando algunas dudas y vamos a arrancar con el caso. ¿Listo? Pónganle atención a esto, chicos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Arrancamos con, básicamente, simulación gerencial, algo que se llama la simulación manual. ¿Y la simulación manual qué es, chicos? Básicamente, es como una introducción a la simulación. Es tratar de entender por qué hacemos simulación y por qué modelamos ciertos fenómenos que son aleatorios. ¿Listo? Que son inciertos. Ahí es muy útil la simulación como herramienta de estudio. Es más, esa parte de ventajas, beneficios de la simulación, ustedes la tienen en la cartilla de la semana 1. Si ustedes ven la cartilla de la semana 2, ya les hablan del tema de simulación manual. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar sobre la simulación manual. Y realmente la idea de la simulación manual es llevar un registro o hacer un registro de lo que ocurre en un sistema bajo estudio. ¿Listo? ¿Qué es un sistema? En términos generales, nosotros lo podemos definir como un conjunto de elementos que interactúan para cumplir un objetivo. ¿Listo? Entonces nosotros podemos definirlo de esta manera. Un sistema, o a partir de un sistema en la vida real, lo que nosotros tratamos de hacer para analizarlo es construir un modelo. Ese modelo que va a representar para nosotros las características principales de los sistemas bajo estudio para poderlos analizar y tomar decisiones, saber si mejora, empeora, si es bueno o es malo. ¿Listo? En palabras más o palabras menos, ¿qué viene siendo esta idea de un modelo? La forma más fácil de poderlo entender y como yo lo puedo explicar qué es una caja. ¿Y esta caja qué es? Es la unión de muchas cosas. Básicamente es la unión, por ejemplo, de algunas variables, de algunos datos, que cuando yo los uno, me van a dar un resultado. Eso es lo que nosotros hacemos y obtenemos un resultado del sistema, unas medidas de desempeño con las cuales nosotros podemos saber si el sistema es correcto o no. Si el desempeño del sistema, porque el modelo representa este sistema, podemos analizar entonces un sistema en la vida real. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros analizamos una sala de urgencias? Nosotros no podemos decir, ah, no, pues yo creo por intuición que si ampliamos la sala de urgencias y meto 50 médicos más, vamos a mejorar todo el desempeño del sistema. ¿Y qué pasa si se generan sobrecostos? ¿Qué pasa si 50 no son suficientes, si no necesito 100? ¿Me toca volver a cambiar todo el sistema, a romper el edificio para hacer algo más grande? ¿O yo lo puedo analizar de antemano y decir, lo que necesito es esta cantidad de médicos para tomar mi decisión? Eso es lo que nosotros hacemos en simulación. Analizamos sistemas complejos, análisis financieros, teoría de colas o modelos de líneas de espera, hacemos modelos, por ejemplo, de proyectos, todo lo que nosotros queramos modelar.
¿Listo? Lo importante es que estos datos que muchas veces vamos a utilizar pueden ser aleatorios. ¿Qué quiere decir que pueden ser aleatorios? Que pueden fluctuar. Y estos están asociados a variables aleatorias y a distribuciones de probabilidad. En simulación también se habla de probabilidad, de distribuciones aleatorias como la normal, exponencial. Todo eso lo van a usar en este curso, muchachos. ¿Listo? No sé si por el momento, hasta acá, tenga alguna duda, chicos. O hasta acá es claro. En este momento estoy mirando el chat. ¿Listo? Alguien me preguntaba, ¿qué grupo tengo? Si no me falla la memoria, chicos, es el grupo 1. Es mi grupo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda con esta introducción, chicos. A ver, miremos los anuncios. Creo que por el momento no hay dudas. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, más o menos ya tenemos una idea de lo que es simulación y esta pequeña explicación debe reforzar lo que ustedes vieron en su primera lectura. Pilas con eso, que a pesar de que sea una lectura de un componente teórico, es muy importante entender cuáles son estos elementos que fluyen en nuestra simulación y por qué utilizamos simulación. Recuerden qué es lo clave, vuelvo y lo repito. Lo clave que es que nosotros tenemos un sistema que es una representación, algo que ocurre en la vida real, un sistema de líneas de espera. Cuando vemos líneas de espera, no sé, en un banco, en un supermercado, en un contact center, cuando usted llama y lo tiene mucho tiempo esperando es porque hay muy pocos asesores y llama mucha gente. Entonces, si yo quiero mejorar esa atención, ¿cuántos asesores más debo incluir? Por ejemplo, yo no puedo destruir el contact center, montar los que el día de hoy yo amanecí pensando que eran correctos y puede que no. Puede que sean muy pocos o que sean muchos y me generen sobrecostos por salarios. Ahí utilizamos para analizar esos fenómenos simulación. Entonces, de estos sistemas construimos modelos y esos modelos son una representación del objeto de estudio, del sistema. Estos modelos, ¿qué ventajas tienen? Que como es una cajita, yo puedo cambiar lo que necesite, puedo cambiar más asesores, menos asesores, puedo modelar salarios, lo que necesite, y obtener unos resultados de medidas de desempeño, sobre los cuales yo analizo el comportamiento y tomo decisiones. Esa es la idea. ¿Listo, chicos? Con esta contextualización, vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo y nuestro primer caso. ¿Listo? Listo, perfecto. Me están diciendo que no hay preguntas, que hasta el momento es claro. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. En el grupo 1, Jessica, si lo preguntas, en el grupo yo no puse que era obligatorio crear equipos de trabajo, pero máximo son un número de personas. ¿Listo? Entonces, chicos, permítanme un segundo. Listo, muchachos. Continuamos entonces. Alguien me preguntaba a qué hace referencia el modelo. El modelo es una representación de un sistema bajo estudio. ¿Qué quiere decir? Que si en términos generales, por ejemplo, el sistema es una sala, ¿listo? Bueno, listo, me decían lo del modelo. Entonces volvemos a la definición. El modelo es una representación de un sistema bajo estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo estoy analizando una sala de urgencias, el sistema es en la vida real toda la sala. Por ejemplo, los pacientes que llegan, los médicos que tengo disponibles para atender, todo lo que yo necesite. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Un modelo es algo que yo construyo, es una relación de datos, de variables de interés, que a partir de esta unión me van a modelar el comportamiento del sistema que estoy analizando. Entonces, un modelo es una representación. ¿Listo? Cuando nosotros construimos en este curso, gran parte del arte que ustedes van a aprender es a construir modelos, a modelar situaciones complejas y que ustedes puedan medir y cuantificar el riesgo de sus decisiones.
¿Listo? Ese es el objetivo de esta sesión o de este curso. ¿Listo? Entonces creo que hasta acá ya aclaramos las dudas que teníamos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Continuemos ahora sí. Vamos a ver nuestro primer caso, nuestra simulación manual. Lo vamos a ver con un ejemplo que lo vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Listo? Este ejemplo dice lo siguiente. Dice, mire, a una sala de urgencias llegan pacientes para ser atendidos de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson, ¿qué viene siendo? Esto en estadística se conoce como una distribución de probabilidad. Y una distribución de probabilidad es una función matemática que asigna un valor de probabilidad a un fenómeno. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes pueden llegar? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 15 pacientes, por ejemplo? No sé, la probabilidad es del 10%. ¿Listo? Ahí es donde nosotros analizamos eso. Entonces, por el momento, el hecho de que diga un proceso de Poisson no debe alarmarnos a nosotros. ¿Por qué? Es una distribución de probabilidad, es algo que nosotros usamos en estadística y en probabilidad. Y eso lo van a ver ustedes cuando avancen en el curso, cuando vean distribuciones de probabilidad más utilizadas. Entonces van a ver distribuciones de variables discretas, de variables continuas, les van a hablar de la Poisson, de la exponencial, de la normal, ¿listo? Les van a hablar de otras distribuciones como la triangular, uniforme, ustedes las van a conocer, ¿listo? Entonces no se preocupen tanto por eso, por el hecho de que diga distribución de Poisson. Pero sí nos tiene que interesar esto, que es una sala de urgencias lo que voy a modelar y que llegan pacientes para ser atendidos. En esta sala atiende un médico, solamente un médico, que presta el servicio de ¿qué? De medicina general. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Qué nos dicen? Realice una simulación manual a partir de los datos de la tabla que tenemos acá. En ella se encuentran los tiempos entre arribos y la duración de la consulta por paciente, es decir, todo lo que tarda un paciente en la sala de urgencias. Los pacientes pueden ir por distintas causales o enfermedades. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, pues, lo que nos están diciendo es que, oigan, en esta tabla hay información y es de los tiempos entre arribos y la duración de cada consulta por paciente. ¿Cuándo quiero simular o terminar la simulación, perdón? Cuando sale el último paciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos están diciendo, oigan, en esta simulación que vamos a construir, ¿qué tenemos? Tenemos 5 personas que vamos a modelar. Tenemos unos tiempos entre arribos o entre llegadas en horas y unos tiempos de servicio. ¿Qué quiere decir esta información? Que el primer paciente va a llegar entonces ¿a qué horas? Llega apenas inicia nuestra simulación del sistema, en la hora 0. Pero este primer paciente, ¿cuántas horas va a durar en servicio, siendo atendido? Es decir, desde que el médico lo ve, de pronto lo pone en observación, lo que sea. Dice que va a durar 20 horas. ¿Listo? El segundo paciente llega 14 horas después, es decir, 14 horas después que el primero. Y me está diciendo que este paciente dura 23 horas en toda la sala de urgencias y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No sé si existe alguna otra duda. ¿Listo? Alguien pregunta que si esta clase es parecida a la de modelo de toma de decisiones. ¿Listo? Realmente es un complemento, porque simulación es una herramienta que realmente es una técnica con la cual nosotros analizamos sistemas también complejos, como en su curso de modelo de toma de decisiones, que pueden ser algunos. ¿Listo? No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda. Más o menos, John, sí, podría decirse que es la más real, pero vamos a darle a esto. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo, chicos? El objetivo es conocer cómo es el desempeño de este sistema. Por ejemplo, yo quiero responder unas preguntas. ¿En qué tiempo o en qué hora se termina el último servicio? Es decir, ¿a qué horas yo finalizo
o el médico finaliza de atender, por ejemplo, el último cliente o el último paciente, que es el paciente 5. ¿Listo? Por ejemplo, es posible que haya congestión. ¿Y qué quiere decir que haya congestión? El médico quizá no pueda atender más de un paciente de manera simultánea. ¿Qué tal si puede atender solo uno? Entonces, cuando el médico está atendiendo un paciente, por ejemplo, ¿qué pasa si llega otro paciente antes de que finalice? Entonces, va a tener que esperar a este paciente. Entonces, ¿eso qué puede traducirse? En que los pacientes pueden esperar, y eso es lo que llamamos, por ejemplo, como una cola. ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo, por ejemplo, en promedio, que gasta en el sistema una persona? ¿Y qué es en el sistema? Por ejemplo, el sistema viene siendo pues, lo que tiene que esperar ahí sentado para que lo atiendan hasta que el médico le echa mano. Entonces, ahí es donde tenemos diferentes aspectos, en este caso, para entender. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta podemos tener o podemos responder? ¿Cuál es el número promedio de pacientes que esperan? Una cosa es el tiempo que espera un paciente y otra cosa es cuántos pacientes en promedio están esperando. ¿Qué pasa si la congestión es muy grande y no es solamente espera uno, sino 2 pacientes hasta que sean atendidos o 3? Eso también puede ser una métrica muy interesante. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo está llegando un paciente? ¿Cuál es su tasa de arribos? Eso lo podemos ver. ¿Listo? ¿Cuántos pacientes hay en todo el sistema? Es decir, siendo atendidos, más los que están esperando en cola. Eso es lo que queremos responder. Por ejemplo, esas preguntas que son objeto de interés nos permiten entender el desempeño de un sistema. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver este tema. ¿Listo? Muchachos, todas las preguntas que hagan ustedes sobre el material interactivo yo las voy a responder al final. Entonces no se estresen en seguirlas publicando, que no les voy a responder por el momento. Nos vamos a concentrar en la clase. En la plataforma lo vemos después. ¿Listo? Alguien pregunta, ¿por qué el segundo paciente llega a las 14 horas y se demoró con el anterior 20 horas? Precisamente, en ningún momento y en la vida real, no lo pienses solamente en un hospital, piénsalo en un, no sé, en la caja de un supermercado. Si yo me demoro o el cajero se demora atendiendo a un cliente 10 minutos, mejor dicho, el otro cliente tiene que llegar exactamente a los 10 minutos apenas sale el otro, o puede llegar antes y tiene que esperar. También puede esperar, ¿no? Entonces, en ningún momento y en ningún sistema en la vida real se dice que cuando se termina de atender un usuario, o un paciente en este caso, automáticamente tiene que llegar el otro. El otro puede haber llegado mucho antes, pero no lo pueden atender hasta que salga el primero. ¿Sí es claro? Entonces, ahí es donde podemos tener congestión, y eso es solamente una parte. ¿Listo? ¿Claro para todos? Entonces, vamos a comenzar a modelar exactamente, como lo pregunta Adriana. Vamos a explicar el procedimiento, sí, claro, vamos a hacer la simulación de esto. ¿Listo? Pero lo que quiero que tengamos claridad es sobre el caso que vamos a modelar. ¿Qué está representando nuestro sistema bajo estudio en este caso? ¿Cómo construimos un modelo de esto para poder obtener unos resultados que sean relevantes para nosotros? ¿Listo, chicos? ¿Claro? Exactamente. Puede llegar antes y entraría, ¿qué? A cola, porque tiene que esperar para que lo atienda el médico. Sencillamente, tiene que esperar ahí en la sala de espera, como se llamaría, para que el médico lo atienda. ¿Listo, chicos? ¿Hasta acá claro para todos? ¿Listo? A ver, vamos a ver si hay más dudas. Creo que por el momento no hay más dudas. Entonces, ahora sí vamos a arrancar, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modelar este sistema. Un modelo en Excel que nos permita simular esta operación de esta sala de urgencias y conocer o responder cuáles serían estas medidas de desempeño. Se van a dar cuenta que es muy, muy fácil. Entonces, lo que vamos a hacer, o la recomendación que les doy es que abran Excel si quieren. ¿Listo? Aunque lo más importante
que yo les puedo dar acá, o el mayor consejo que les puedo dar, es que pongan mucha atención cómo se construye el modelo. ¿Listo? Que después puedan ustedes verificar cómo se realiza, cómo se desarrolla, lo pueden verificar de manera posterior, pero lo más importante es que ustedes entiendan la lógica de cómo se está haciendo o se construye este modelo. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla un segundo. Y voy a compartir Excel. ¿Listo? Acá ya tenemos la información. ¿Listo? Y vamos a abrir... vamos a arrancar entonces. Listo, John, vamos a ver si en total son 29 horas. ¿Listo? Vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Ah, bueno, alguien hace una pregunta en el chat mientras. Profe, lo de los tiempos de arriba, ¿por qué varía tanto? Adriana, es que eso es como todo. Piénsalo de cierta manera, no sé. Imagínate que tú estás en un supermercado. Imagínate que estás en un domingo. Imagínate que tú llegas al supermercado el domingo en la mañana, a las 8 de la mañana, tú comienzas a mirar cuántas personas llegan a las cajas. De pronto a las 8 de la mañana no sea mucho la afluencia de personas, pero de cerca a mediodía puede que el número de personas que van llegando a caja y tengan que esperar sea mayor. Entonces mira que la variabilidad de los tiempos, o esa varianza de los tiempos, ¿qué tanto fluctúan? Pues puede tener un impacto y puede deberse a muchos factores. ¿Listo? En algunas franjas horarias pueden llegar más personas o menos personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que modelar. Porque a la verdad, si todo fuera de una manera equilibrada y siempre fueran exactamente en los mismos intervalos que llegaran los clientes, de cierta manera no habría problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el análisis es muy sencillo. Pero cuando tenemos variabilidad, por eso es que analizamos estos sistemas. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que voy a pasar esta misma tablita que tenemos acá, la voy a poner al lado en mi hoja de Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esto acá. Vamos a pegar por acá al ladito en Excel. Y vamos a construir este modelo. Vamos a construir entonces este modelo. ¿Listo? Listo. Entonces voy a comenzar a pasar esta información. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a poner por ejemplo, el paciente. ¿Listo? Vamos a tener que modelar 5 pacientes, son nuestras simulaciones para 5 pacientes. Queremos modelar este sistema para 5 pacientes. Tener paciente 3, paciente 4, paciente 5. ¿Listo? Entonces, segunda variable. Vamos a poner el tiempo entre arribos. ¿Listo? Vamos a tener la hora 0, es decir, vamos a asumir que el primer paciente llega en la hora 0, el siguiente llega en la hora 14, el siguiente en la hora 27, el siguiente en la hora 7 y el siguiente en la hora 12. ¿Listo? ¿Y qué otra información nos están dando? El tiempo de servicio. ¿Listo? ¿Y el tiempo de servicio cuál es? Es lo que me demora atendiendo cada uno de estos pacientes. Vuelvo y lo repito. El primer paciente me demoró 20 horas atendiéndolo, el siguiente 23 horas, el siguiente 13, el siguiente 17 y el siguiente 19. Esta es la información que nos están dando por el momento. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien por el momento tenga alguna otra duda. Eso sí, claro, tómense unos minutos para si quieren ir pasando la información. Y sí, de igual manera como me preguntaban, claro que esto
básicamente al otro día se les está enviando a todos los estudiantes en todas las aulas la solución del ejemplo y pues la presentación que se trabaja o el caso. ¿Listo? Entonces tómense unos minutos para verlo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que debemos entender es cómo construimos un modelo de este caso. ¿Listo? Y para tener claridad sobre el tema, es entender qué necesitamos incluir como información o obtener para tratar de modelar este caso. Lo que nos están diciendo con recuerden esta información, estas dos columnas que voy a resaltar en amarillo, esta es la información inicial. Y la información inicial que me está diciendo que, por ejemplo, el primer paciente llega en la hora 0. ¿Qué quiere decir en la hora 0? Básicamente lo que nosotros queremos hacer es, en términos macro, es como si nosotros estuviéramos, permítame un momento, voy a incluir acá una cosa, insertemos una ilustración, una forma, es como si nosotros hiciéramos, ¿qué? Una recta en la cual nosotros decimos, oiga, voy a arrancar, apenas inicia mi simulación, el inicio de mi simulación es como si avanzara un reloj. ¿Y el inicio de mi simulación en qué hora va a ser? En la hora 0. Y quiero ir mirando cómo va evolucionando el sistema para saber en qué hora finaliza o en qué hora sale el último cliente. Esta es la que nosotros no sabemos y es sobre la cual nosotros queremos encontrar una solución. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí? Si tienen dudas, pregunten por el chat. ¿Listo? Ok, pregunta que me hacen, ¿por qué 27 horas si son 24 horas del día? Lo que pasa es que nosotros no estamos modelando esto por días, nosotros estamos diciendo, en términos generales, que quiero modelar de manera continua para saber cuánto se demora, por ejemplo, una persona en todo el sistema. Después, si yo digo una persona se demora en promedio 26 horas, pues estoy diciendo que se demora más de un día en toda la sala de espera. Pero yo quiero modelarlo en un tiempo continuo, es decir, ir aumentando la duración del tiempo. ¿Listo? Ok, Cristina me dice, profe, ¿el tiempo entre arribos puede ir desordenado? Me causa curiosidad que el paciente 4 llegue antes que el paciente 2. No, Cristina, pilas con esto. Vuelvo y lo repito. Yo no le estoy diciendo que el paciente 4 llegue antes que el paciente 2. Esta columna que dice, tiempo entre arribos, tiempo entre llegadas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre dos llegadas? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el segundo paciente llega 14. ¿Y este 14 qué dice? No quiere decir que llegue en la hora 14. Quiere decir que llega 14 horas después que el primero. El tercero llega 27 horas después que el segundo. El cuarto llega 7 horas después que el tercero. Y el quinto llega 12 horas después que el cuarto. Pilas con eso, Cristina. No estamos diciendo que es la hora de llegada. Estamos diciendo que es tiempo entre llegadas. ¿Listo? Ahora, exactamente, Juan Pablo, queremos evaluarlo a través del tiempo. ¿Listo? Y para eso, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? Pues, ¿cuál es la hora de llegada? Cristina decía, oiga, me causa curiosidad ¿por qué el paciente 4 llega en la hora 7 y llega antes y está por allá abajo? Eso es falso.
Porque la hora de llegada, esta se me va a decir en qué hora llega de mi simulación cada paciente. ¿Cómo la hago? Pues es muy sencillo. Si me están diciendo que el primer paciente llega en el tiempo 0, pues ¿cuál es su hora de llegada? Es decir, apenas inicia la simulación, es como si abriera la sala de urgencias, pues me va a llegar el primer paciente en la hora 0. ¿Listo? Pero cuando me dicen que el segundo paciente llega 14 horas después, pues ¿cuánto va a ser su hora de llegada? Va a ser 14, que es la hora de llegada de ese paciente, más la hora en la que llegó el anterior. Es decir, llegó en la hora 14. ¿Y qué ocurre con el tercer paciente? Me están diciendo que llega 27 horas después que el segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos 27 más 14, está llegando en la hora 41. ¿Listo? El siguiente paciente, ¿en qué hora llegaría? Sería 7. Pues si llega 7 horas después que el tercero, ¿qué quiere decir eso? Que si el tercero está llegando en la hora 41 de mi reloj, y si llega 7 horas después, pues va a llegar en la hora 48. Y si el último llega 12 horas después que el anterior, y si el anterior llegó en la hora 48, este va a llegar en la hora 60. ¿Listo? Entonces, eso es muy bueno. ¿Listo? Sí, obviamente, Laura decía, esto está teniendo en cuenta si las preexistencias de los pacientes y la urgencia, no. Acá estamos asumiendo que es una llegada, el que llega, el primero que llega, es el primero en ser atendido. Acá no hay nada de preferencia en este caso. ¿Listo? Alguien pregunta, ¿la simulación se adapta al sistema que quiere evaluar? Realmente la simulación no se adapta al sistema que quieres evaluar. Tú construyes un modelo de simulación para analizar un sistema. Pero realmente el modelo que tú construyas es el que se debe adecuar a la realidad. ¿Listo? Listo, Natalia me preguntaba, ¿llega en la hora 27 o 27 horas después que el de la hora 0? Llega 27 horas después del segundo o del anterior. ¿Listo? ¿Listo? La hora de servicio es lo que me demoro en atender cada paciente. ¿Listo? Listo, nuevamente. Lo vamos a hacer. Quiero calcular la hora de llegada. ¿Listo? El primer paciente llega apenas arrancamos la simulación, que es la hora 0. ¿Listo? El segundo paciente llega 14 horas después que el anterior, es decir, va a ser el tiempo entre llegadas, la celda en amarillo del paciente 2, más la hora de llegada del paciente anterior, que es la 1, es decir, llega en la hora 14. El tercer paciente llega 27 horas después que el anterior. Si el anterior llegó en la hora 14, si le sumo 27 horas, ¿en qué horas va a llegar? En la hora 41. ¿Listo? Si el cuarto paciente llega 7 horas después que el anterior, es decir, va a llegar en la hora 48. Y si el último paciente llega 12 horas después, va a llegar a la hora 60. ¿Listo? Es diferente el resultado del número 3. ¿Por qué? Si es la misma cosa, ¿cómo así que les va a dar diferente? Yo no sé por qué, muchachos, vean, pónganle atención a esto. Y vuelvo y les repito el consejo que les di desde el comienzo. No trate de seguir lo que yo hago. Entienda cuál es la lógica del modelo que usted quiere construir. ¿Por qué? Porque usted se va a aprender una cosa que yo estoy haciendo. Pero el día del parcial, cuando yo les cambie o les cambien cualquier cosita, no van a saber qué tienen ni idea qué hacer. ¿Listo? Mejor dicho, récele a mi Dios para que le ayude. Pues pónganle atención a esto, chicos. Ustedes lo único que quieren calcular es una hora de llegada. Vuelvo y lo repito, lo voy a hacer por última vez. El paciente llega en el tiempo 0, apenas arranco la simulación, pues la hora de llegada va a ser, es como el reloj, la hora 0. Si el paciente 2 llega 14 horas después, ¿cuánto va a ser? El tiempo entre llegadas del paciente 2.
14 más la hora de llegada del anterior. Estoy sumando dos cosas diferentes. En mi caso es la celda B3, que es el tiempo entre llegadas del paciente 2, más D2, que es la hora de llegada del paciente 1. Y eso me da 14. Para el paciente 3, ¿cuál sería su hora de llegada? ¿Cuál? 41. ¿Por qué? 27, que es el tiempo entre llegadas del paciente 3, más 14, que es la hora de llegada del paciente 2. 27 más 14, 41. No les puede dar diferente porque los números son los mismos. Para el cuarto paciente, ¿qué sería? 41. Hora de llegada del paciente 3, más 7, que es la hora en la que llega después el paciente 4. 7 más 41, 48. 48 más 12, 60. Acá ya tenemos la hora de llegada. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, continuemos. Ya tenemos la hora de llegada. ¿Listo? Ahora, vamos a poner otra variable, porque lo que nosotros queremos hacer en este caso, ¿qué va a venir siendo? Va a venir siendo, yo ya conozco en qué hora llega el paciente, pero ahora lo que quiero preguntarme es, ¿en qué hora inicia el servicio? Pues dése cuenta de lo siguiente. Yo no sé si cuando llegue el paciente, el médico esté disponible para atenderlo. Entonces, me explico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, o la idea general es la siguiente. ¿Qué pasa si el servicio o el médico todavía no está disponible? Pues ese paciente va a tener que esperar hasta que el médico se desocupe. Entonces, esta hora de inicio del servicio, ¿qué me va a decir? Oiga, ¿cuándo puedo iniciar a atender a ese paciente que quiero analizar? ¿El 2, el 3, el 4? ¿En la hora en la que llegó o en la hora en la que el médico está libre? Entonces, esta columna va a ser clave para nosotros. ¿Listo? Después de esta hora de inicio, si yo ya sé cuánto me voy a demorar atendiéndolo, pues yo puedo saber en qué hora va a finalizar el servicio, porque yo tengo acá cuánto me demoro atendiendo a cada paciente. Entonces, yo puedo saber en qué hora inicia y en la qué hora finaliza el servicio. ¿Listo, muchachos? Entonces, estas dos columnas son claves para nuestro modelo. Entender a qué horas arrancamos a atender a un paciente y en qué hora finalizo en atender. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta ahora, listo. Sí, la clase queda guardada, obviamente. O sea, no importa los servicios que tomes, sino las 20 horas que están en el hospital. ¿Cuáles 20 horas? El préstamo hablando del primer paciente. Lo que me está diciendo es que el paciente siendo atendido por un médico, que es mi modelo, se demora 20 horas. Nada más. ¿Listo? Entonces pilas con lo que están modelando. Por eso hicimos la claridad en la presentación. Es una sala de urgencia y solo hay un médico. Nada más. El médico no puede atender más de un paciente de manera simultánea. Atiende de uno en uno. ¿Listo? Entonces, alguien me preguntaba, ¿en ese orden de siempre el primer paciente o ítem tendrá hora de llegada a 0? Depende, no necesariamente. No el primer servicio o el primer paciente o la primera entidad que llegue a un sistema va a tener hora de inicios, hora de llegada a 0. Porque me pueden decir que el tiempo de llegada de esa pieza fue en la hora 5. ¿Qué quiere decir? Que apenas inició la operación, digamos, la sala de urgencias, el primer paciente llegó 5 horas después de que inició. Entonces, eso podría cambiar el análisis. ¿Listo? Pero es una muy buena pregunta. Entonces, ahora sí, arranquemos, chicos. Si el primer paciente llega en la hora 0, ¿a qué horas puedo comenzar a atenderlo? Pues apenas llega a la sala de urgencias, el médico está disponible para atender a ese paciente. Es decir, su servicio inicia ¿en qué hora? En la hora 0. ¿Listo? ¿Y en qué hora finaliza? Pues debe ser muy fácil. Si yo conozco en qué horas inicia y sé cuánto me demoro en atender a este paciente, que son 20 horas, pues en qué hora voy a finalizar el servicio. Sería 0, su hora de inicio más el tiempo de servicio de ese paciente.
¿Listo? Y acá nos da el 20. ¿Listo? ¿Todos van ahí? Sí, siempre les deben dar ese dato. Siempre les deben dar los datos del tiempo entre llegadas y el tiempo de servicio. ¿Listo? Entonces, siempre les tienen que dar esto para hacer este tipo de simulación. Claro, si te dicen que apenas modelas el sistema, apenas inicia la simulación, por ejemplo, el médico, el cajero que atiende está desocupado, pues arranca ahí de una vez a atender el primer servicio. ¿Listo? A menos que el enunciado te diga, es que cuando inicia el sistema la operación, el médico todavía no ha llegado y llega 3 horas después. Pues no puedo llegar a atender así el primer paciente llegue en la hora 0. Podría iniciar en la hora 3 que llega el recurso que tengo disponible para atender a esa entidad. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo y lo repito, la hora fin, ¿qué sería? La hora en la que inicia el servicio el paciente 1 más el tiempo de servicio. 0 más 20, pues nos da 20. Entonces acá es donde siempre viene la pregunta, chicos. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. Y esto es lo que siempre deben analizar y se van a dar cuenta que hacer esta simulación es de las cosas más sencillas. Lo que me está diciendo este 20, que voy a poner en color rojo, es lo siguiente. Está diciendo, el primer paciente, ¿a qué hora sale del sistema o de la sala de urgencias? En la hora 20. Pero, ¿qué otra información tengo yo? El paciente 2, ¿en qué hora está llegando? En la hora 14. La pregunta es, si el médico solamente puede atender de un paciente, ¿yo podría atender al paciente 2 apenas llega? ¿O va a tener que esperar hasta que se vaya el primero? ¿Qué consideran? ¿Qué piensan, muchachos? No, no lo puede atender de una vez, chicos. Si el paciente 1 sale en la hora 20 y el paciente 2 llega en la hora 14 y solo puedo atender de un paciente, pues el paciente 2 no va a poder ingresar a la sala si el paciente 1 no ha salido. Ahí es donde está el truco. Exactamente, tiene que esperar, muchachos. Ahí es donde yo les digo, esto se vuelve muy repetitivo, pero deben entender qué es lo que yo necesito para modelar mi sistema. Ah, ok. Papi, el tema es tan sencillo como esto. Si el primero no ha salido, pues el segundo va a tener que esperar. Es decir, tengo que calcular un tiempo en cola. Ok, vamos a calcular el tiempo en cola entonces. Vamos a mirar cómo es la cosa. Evidentemente, para el primer paciente no hay tiempo en cola. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el tiempo en cola, muchachos? Nosotros tenemos una columna que dice la hora en la que inicia el servicio y tenemos otra columna en la que dice la hora de llegada. Una cosa es la hora en la que inicio a que me atiendan y otra hora es en la que yo llegué. ¿Me explico? Usted tiene una cita médica, ¿listo? O tiene que hacer lo siguiente. Mejor dicho, su consulta es a las 4 y usted llegó a las 3:20. ¿Lo van a atender a las 3:20? No. ¿A qué horas lo atiende? A las 4. Entonces, una cosa muy diferente es en la hora en la que inicie su servicio y otra cosa muy diferente es su hora de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el tiempo en cola, ¿cómo se calcula? Pues la resta entre la hora en la que inicia el servicio menos la hora de llegada. Como el primer paciente apenas llegó, lo atienden, pues su tiempo en cola va a ser 0, muchachos. ¿Sí es claro? Exactamente, hasta ahí estamos haciendo el tiempo en cola del paciente 1. Pero vamos a ver entonces el tiempo en cola del paciente 2. ¿Qué es lo que habíamos dicho? El paciente 2, si el anterior finaliza en 20 y este llega en la hora 14, pues va a tener que esperar. ¿En qué tiempo puede iniciar su servicio? En el tiempo 20. Ah, ok, el paciente 2, a pesar de que llegó en la hora 14, lo atienden en la hora 20.
¿En qué hora finaliza el servicio este hombre? Ok, lo atiende en el 20 y finaliza en el 23 o 23 horas después, me demoro atendiéndolo 23 horas. ¿En qué hora finaliza su servicio? En la hora 43. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Cuánto tuvo que esperar? Pues dése cuenta que si yo hago la misma operación, que sería la diferencia entre la hora en la que inicia el servicio menos la hora en la que llega, pues me dice cuánto esperó en cola, que fueron 6 horas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Listo? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, des en cuenta que acá ya viene toda la dinámica. ¿Listo? Entonces, exactamente, por eso esperamos en cola, ¿cuánto? 6 horas. Listo. Vamos a irnos con el paciente 3. Paciente 3, ¿en qué hora llega? Llega en la hora 41. ¿Pero en qué hora finaliza el servicio el anterior? En la hora 43. Este hombre también va a tener que esperar. ¿Qué quiere decir esto? Que su hora de inicio del servicio o solamente puede ingresar a ser atendido cuando el anterior ha salido, que es en la hora 43. Entonces, ¿en qué hora puede iniciar? En 43. ¿Listo? Si me demoro 13 horas atendiendo a este paciente e inicio a atenderlo en el 43, pues voy a finalizar en la hora 56. ¿Cuánto tiempo espero en cola? Pues si llego en la hora 41 y lo atendieron en la 43, la diferencia entre 43 y 41, ¿cuánto me da? 2 horas. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí el cliente 3? ¿Listo? Para los que preguntan de dónde sale el 43 es la misma fórmula que hemos tenido siempre. ¿En qué hora inicio a atender el cliente 2? En la hora 20. ¿Y cuánto me demoro atendiéndolo? 23 horas, que es su tiempo de servicio. 20 más 23, 43. Esta fórmula no ha cambiado. La hora de fin de servicio del cliente 3. Si inicia su servicio en la hora 43 y me demoro 13, pues ¿en qué hora finaliza? 56. Pues esto no ha cambiado. ¿Listo? Por si acaso, por ahí vi en el chat que había unas preguntas que estaban haciendo. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Luisa pregunta, si llegó 14 horas después de que inicia en 20 y no en 34. No, pero pilas que llegó 14 horas después que el anterior. Y el anterior llegó en la hora 0, Luisa. ¿No? ¿Qué quiere decir que llegó en 14 horas después de la 20? Eso es falso. El cliente 2 llega 14 horas después que el anterior. Por eso su hora de llegada es 14. Y esto ya lo habíamos explicado. Siguiente cliente, que es el cliente 4 o el paciente 4. ¿En qué hora llega? La hora 48. Esta que tenemos acá. ¿Y en qué hora finaliza de ser atendido el anterior? En la hora 56. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega el 4 tiene que esperar. Ok, ¿a qué horas comienzo a atenderlo? En la hora 56. Listo. Si inicio a atenderlo en el 56 y me demoro 17 horas, 56 más 17 nos da que finaliza en la hora 73. Ahora, este paciente 4, ¿cuánto tuvo que haber esperado en cola? Pues en cola no sé. ¿Por qué? Porque es que de cierta manera, pero yo sí sé una cosa, que es la hora de inicio, si comencé a atenderlo en la 56, pero su hora de llegada fue en la hora 48, la diferencia entre estos dos me da cuánto tiempo en cola. Entonces me dice que tuvo que haber esperado 8 horas. ¿Listo? Entonces ahí es donde está el tema. ¿Listo? Laura pregunta que si hay un requisito. Laura, pues muchas de las cosas que tú vas a modelar aquí tuviste que haberlas visto en modelos. Entonces, pues, de cierta manera, en algunos casos te va a tocar estudiar más porque pues lo que se da en el curso es simulación. Lo de modelado de líneas de espera, eso ya es de un curso de
anterior. ¿Listo? Ok, y el último cliente llega en la hora 60, pero el cliente 4 finaliza de ser atendido en la hora 73. ¿En qué hora puede ser atendido el cliente 5? En 73. Ok. ¿En qué hora finaliza el servicio? 73 más 19, pues nos va a dar normalmente 92. ¿Y cuánto esperó en cola? Tuvo que haber esperado, evidentemente, si comenzó a atender al cliente 5 en la hora 73, pero llegó en la hora 60, entonces ¿en qué hora llegó? Esperó 13 horas en cola. ¿Listo? ¿Listo? Ok. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí es todo claro. Por último, yo también puedo calcular otro tiempo, muchachos, porque si me estoy dando cuenta, pasa lo siguiente. Algunos clientes o algunos pacientes van a tener que esperar. Tengo un tiempo en cola y ya lo calculé. Y las personas también tienen que esperar o se duran cierto tiempo siendo atendidas, los pacientes. Entonces, realmente, ¿cuánto dura una persona en todo el sistema? ¿Y qué vendría siendo todo el sistema en líneas de espera? Pues lo que está esperando más lo que está siendo atendido. Es decir, que de cierta manera es como si yo tuviera esto. Es como si yo tuviera acá el médico que los atiende, ¿listo? Y todas las personas llegaran e hicieran fila. Entonces, por ejemplo, en términos generales, si nosotros hacemos esta representación gráfica, ¿qué es lo que queremos decir entonces? Ok, los usuarios van a llegar a ser atendidos por este cuadrito que es el médico, y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si el médico está libre, pues el médico, ¿qué va a hacer? Atender al paciente acá. ¿Listo? Pero si el paciente, o más bien si el médico está ocupado, ¿qué van a tener que esperar o qué va a ocurrir con los demás pacientes que van llegando? Van a tener que esperar por acá. ¿Listo? Entonces ahí es donde se forma la cola. Entonces realmente, ¿cuánto dura una persona en total en el sistema? Pues lo que dura una persona como total en el sistema, ¿qué es? Lo que está esperando, el tiempo en espera, más el tiempo en atención. Estos dos tiempos me da el tiempo total. Y eso es lo que llamamos como el tiempo de sistema. Entonces, esa es otra información que podemos obtener. ¿Listo? ¿Todos claros hasta acá, muchachos? Si tienen dudas, pregunten. ¿Listo? Alguien pregunta, ¿el tiempo en cola no da? El tiempo en cola simplemente es una resta entre la hora de inicio menos la hora de llegada. Siempre, nunca va a cambiar, siempre es esta fórmula. Es más, todas las fórmulas que hemos hecho, ninguna ha cambiado. Ni la hora del fin de servicio, siguen siendo las mismas. O sea, verifiquen sus fórmulas porque no hemos dicho la fórmula cambió. No, siguen siendo exactamente las mismas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el tiempo del sistema? Si nosotros habíamos dicho que es el tiempo de espera más el tiempo de atención, pues puedo calcularlo entonces por cada paciente. ¿Cómo la puedo calcular? Pongo más. ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuánto tiempo esperó? Pues la columna que dice tiempo en cola, más la del tiempo de atención, que viene siendo ¿qué? El tiempo de servicio de cada paciente. Y le doy Enter. El primer paciente duró en todo el sistema 20 horas. ¿Por qué? Porque este man no tuvo que esperar nada. Pero el segundo paciente, ¿cuánto va a durar? Se demora en atención 23 horas, más las 6 que tuvo que esperar, se demoró 29 horas. Y el tercer paciente, 15. 2 en espera, más 3 en servicio. Y el siguiente paciente, 25. Y el siguiente paciente, 32 horas. La fórmula no cambia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces,
Esto vendría siendo el tiempo en el sistema. Esta es una forma de calcularla, no es la única. ¿Por qué? Porque existe otra forma de calcularla. Piénsenlo de esta manera. Yo conozco también una columna, la voy a hacer también acá al ladito para que lo vean. Y este tiempo en el sistema, vamos a ver entonces cómo más lo podemos calcular. Y esto lo voy a poner como en otro color, como en azulito. Y miremos los cálculos. Yo conozco dos valores. Sé, por ejemplo, cada paciente, que es cada fila de mi tabla, en qué hora finalizan ser atendido. Y cuando finalizan ser atendido, pues ya sale del sistema. ¿Listo? Pero también sé en qué hora llega el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la diferencia entre la hora en la que sale menos la hora en la que llega, eso me da cuánto duró en total, ya sea esperando, siendo atendido y sale. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Como la hora en la que finaliza el servicio menos la hora en la que llega. También puede ser otra opción. Y si se dan cuenta y si ustedes arrastran, da exactamente lo mismo, muchachos. Son dos formas diferentes de calcular el tiempo en el sistema. Cualquiera de las dos es válida y es la que usted considere como relevante. Esto voy a borrar esta tablita acá, que ya no nos sirve para nada. Entonces, muchachos, pero no sé por qué no les cae bien el tiempo en cola si es una resta. Verifiquen si los valores de la hora de inicio del servicio y de la hora de llegada son correctos a los que tenemos en la tabla. Si no son iguales, pues les va a quedar mal. Entonces, por eso les digo, yo acá no les puedo decir si lo tienen bien o lo tienen mal. Ustedes son los que tienen que verificar sus valores numéricos acá. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Entonces, es otra forma de calcular el tiempo en el sistema. La voy a dejar como tiempo del sistema 2, como para que lo tengan en cuenta. Puede ser otra forma de calcular. ¿Listo? Por último, el ejercicio nos pedía calcular unas medidas de desempeño. ¿Cuáles eran esas medidas de desempeño, muchachos? Las voy a pegar también por acá en nuestro archivo de Excel. Entonces vamos a ponerlas por acá. Voy a ponerlas por acá al ladito. ¿Listo? Pongámoslas acá al lado más bien. Simplemente como para que veamos qué preguntas tenemos que responder. ¿Listo? Entonces, estas son algunas preguntas que me hacen. ¿Listo? Primera pregunta. Tiempo en el que se termina el último servicio, que es la letra T. Entonces, la primera que me preguntan es T. Tiempo en el que finaliza el último servicio, muchachos. ¿En qué tiempo está finalizando el último servicio? Según nuestra tabla de la simulación. El último servicio o el último paciente finaliza en la hora 92. Ah, ok, listo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestro último paciente finaliza en la hora 92, pues este es el valor numérico que voy a traer. Sé que el último servicio finaliza en la hora 92. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí? La última celda. Ah, la última del tiempo en el sistema es otra forma de hacer el tiempo en el sistema. Se calcula como la hora en la que finaliza el servicio de cada paciente menos la hora de llegada. ¿Listo? Arrastran esa fórmula y da exactamente igual en este caso. ¿Listo? Listo, perfecto. Ténganlo muy en cuenta. ¿Alguien está preguntando hasta qué horas? Sí, se puede hacer de las dos formas. Si te das cuenta, dan los mismos resultados. ¿Alguien pregunta hasta qué horas va la clase? Yo creo que unos 15 minutos ya acabamos, chicos. ¿Listo? Ahora, segunda pregunta que me están haciendo. Tiempo promedio en cola. Esto en líneas de espera tiene una notación particular que se llama WQ. Voy a poner segundo WQ. Este es un modelo de teoría de colas o de líneas de espera porque los pacientes tienen que esperar.
Entonces vamos a calcular esta medida de desempeño. ¿Listo? Me están preguntando por un tiempo. Tiempo promedio en cola. ¿Cómo obtengo ese valor de tiempo promedio en cola, muchachos? Pues es muy sencillo, porque yo tengo acá una columna que me dice cuál es el tiempo en cola. Yo sé cuánto tiempo espera en cola cada paciente. Desde el 1 hasta el 5. Para algunos habrá 0, pero para otros hay otro valor numérico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo hago un promedio de esto? Escribo una función en Excel que se llama promedio. ¿Y qué voy a promediar? Pues la columna que dice tiempo en cola. Si yo selecciono esta columna me dice, ok, el tiempo promedio en cola son 5.8 horas. Eso es lo que se demora esperando una persona en ser atendida en esta sala de urgencias. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda? Sí, exactamente, suman y dividen entre 5, pero hacerlo en Excel es como un promedio. ¿Listo? Exactamente. Ahora, tercera pregunta que me hacen. Tiempo promedio en el sistema, que es W. Esa es la notación que se usa en líneas de espera. Entonces, tercero, quiero calcular W, que es el tiempo promedio en el sistema. ¿Listo? Recuerden eso, muchachos. En líneas de espera, la letra que contenga el índice Q o el WQ representa cola. Todo lo que sea solamente la letra W o L, que podemos tener estos dos cálculos en líneas de espera solita, representa la totalidad del sistema. ¿Listo? Y puedo tenerlas, mejor dicho, puedo tener la letra WQ, que es tiempo en cola, y la letra L, sub Q, no representa tiempo, representa el número promedio de personas esperando en cola. Puedo tener otra letra, que puede ser WS, que es el tiempo promedio en servicio, siendo atendido. Y LS es el número de personas en promedio que están siendo atendidas. ¿Listo? Y si yo tengo W solo o L solo, representa el tiempo total en el sistema. Las letras W siempre van a ser tiempos. Y las letras L es número promedio de personas. En cola, en el sistema o en el sistema. En cola, en servicio o en el sistema. Esto va a ser cola. ¿Listo? Entonces vamos a dejar este apunte por acá para que lo recuerden. Esto es de líneas de espera, esto lo verán en su curso de modelos, para que lo tengan muy en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si la pregunta que me hacen es, tiempo promedio en el sistema, me están hablando de W. Todo lo que sea W son tiempos, y las letras L son número de entidades. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Listo? Listo, me están preguntando que por ahí el tema es... la asistencia se puede enviar después, cuando finalice la sesión. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Alguien preguntaba por ahí que no le daba una cosa y envió como una tabla 14, 23, pero ¿por qué 23 el segundo? Si inician la hora 20. Por eso les digo, verifiquen sus valores, chicos, porque ahí sí tienen que ser iguales a los de la tabla. ¿Listo? Exactamente, en las guías aparece esto que estamos hablando. Por eso yo les digo, esto se dio en modelos, en las guías hay un repaso, pero también lo que estamos viendo es cómo se modela esto. ¿Listo? Entonces, tercera pregunta. Tiempo promedio en el sistema. Yo tengo una columna o dos columnas porque hay dos formas diferentes de calcularla que da lo mismo, que me dice cuál es el tiempo en el sistema. Pues calculo también un promedio del tiempo en el sistema. Es decir, que una persona en promedio en esta sala de esperas gasta 24 horas esperando en cola y esperando siendo atendida otro tiempo. ¿Listo?
Listo. Ahora, miremos la siguiente pregunta que me hacen. La siguiente pregunta que me hacen es número promedio de partes en cola. Acuérdense que cuando me dicen partes, clientes, entidades, pacientes en el sistema, ya no me están hablando del tiempo, me están hablando de la letra L. ¿Listo? Y me dicen número promedio de pacientes esperando en cola. Esta cuarta pregunta es lo que nosotros llamamos como LQ. Este es el número promedio de pacientes en cola. ¿Listo? Si se dan cuenta, la sexta pregunta también me dicen número promedio de partes en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ya vendría siendo con la letra L solita, porque L sola representa todo lo que gastan en el sistema. ¿Cuántos pacientes en promedio hay en toda totalidad del sistema? ¿Listo? Entonces, muchachos, hay dos cosas que ustedes tienen que recordar de su curso de modelo de toma de decisiones y de lo que pueden estar viendo en la cartilla de la semana 2. ¿Listo? Primer aspecto clave es que existe una relación entre todos estos temas. Si yo sumo lo que es los tiempos en cola, por ejemplo, si le sumo el tiempo en servicio, me va a dar como resultado, lo voy a poner acá antes para no tener inconvenientes, me va a dar resultado, por ejemplo, el tiempo total. Y tiene mucho sentido. Si yo el tiempo, ¿cuánto gasta una persona esperando? Pues sería lo que gasta esperando en cola, más lo que gasta siendo atendida. Eso es lo que espera en total una persona en el sistema. ¿Y cuántas personas hay en el sistema en total? Pues sería el número de personas que están esperando en cola, más las que están siendo atendidas, es igual al número de pacientes totales. Estas son dos relaciones claves que ustedes deben aprenderse, muchachos. Y hasta acá no tenemos nada raro. Es más, si por ejemplo yo quisiera verificar una fórmula de estas, por ejemplo la de W, usted me está diciendo que W es el tiempo en el sistema, que por acá me dio 24.2 horas. Usted me está diciendo que es WS, que es el tiempo en servicio, más lo que es el tiempo en cola. Vamos a verificarlo entonces. Yo tengo el tiempo en cola, sí, fue la segunda pregunta que contestamos, me dice que esperan 5.8 horas. ¿Cómo calculo el WS? ¿Cuánto espera una persona siendo atendida? ¿O cuál es el tiempo promedio que gasta una persona siendo atendida? Pues yo tengo acá una columna que me dice cuál es el tiempo de servicio. El tiempo de servicio es lo que gasta una persona siendo atendida. ¿Qué pasa si yo hago un promedio de esto? Ok, dice que es 18.4 horas. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo para obtener el W total? El tiempo total en el sistema, ¿cuál es? 18.4 más lo que gasta en cola, las mismas 24.2 horas. Después les digo, muchachos, estas fórmulas son muy versátiles, lo único que necesitan aprender es esta lógica. ¿Listo? Ese es el primer aspecto clave que ustedes deben recordar de los modelos de líneas de espera. Claro, estos ejercicios van a aparecer en los parciales. ¿Listo? Las L's, hay dos preguntas que te pueden hacer en líneas de espera, Juliet. Estaba viendo por el chat. La primera pregunta que te pueden hacer es esta. Mira que las primeras preguntas que nos están haciendo es sobre el tiempo en cola. Los tiempos, mira que los tiempos es la letra W. Siempre que te hablen de tiempos, es W. La letra L representa número promedio de entidades o partes en este caso. En este caso, ¿cuántos usuarios o pacientes hay en el sistema esperando? Entonces, mira que hay una diferencia muy grande entre un tiempo y un paciente. ¿Listo? L representa pacientes. ¿Listo? Entonces, sí, claro, obviamente el Excel se les envía, muchachos. ¿Listo? Sí, estudien las cartillas, muchachos, y si les toca revisarlo de modelos de líneas de espera, pues ya lo revisarán por su cuenta, porque no hay de otra. ¿Listo? Entonces, pilas con esto, muchachos.
¿Por qué les quiero hacer claridad sobre estas dos medidas de desempeño? Porque en teoría de colas, obtener estos resultados necesita unas fórmulas un poco complejas, ¿listo? Donde normalmente tenemos que calcular integrales y todo el tema. Y eso no viene el tema del curso. En nuestro tema del curso vamos a hacer la forma más fácil de obtener las cosas. Y hay dos fórmulas que nosotros debemos grabarnos, ¿listo? Unas son estas que hablábamos acá, de las relaciones entre las medidas de desempeño, y hay otras fórmulas que sirven para cualquier modelo de líneas de espera. Y esas fórmulas yo se las voy a apuntar por acá en el Excel. Se conocen como la ley de Little. Son unas fórmulas que me permiten obtener L a partir de lambda o a partir de W. ¿Listo? Es decir, yo puedo obtener el número promedio, por ejemplo, de usuarios en esta sala de urgencias a partir del tiempo que gastan. Pero para eso, ¿qué necesito conocer? Necesito una medida de desempeño que me están pidiendo. Y es la quinta, tasa de arribos. La tasa de arribos no la hemos calculado, pero necesito eso para poder agregar lo que nosotros necesitamos o poder obtener estos L's de manera rápida. ¿Listo? Entonces vamos a poner por acá lambda. L va a ser igual a W por lambda. Y esta fórmula también aplica, la de ley de Little, aplica para encontrar LQ. Yo puedo saber cuántas personas esperan en cola a partir del tiempo que gastan en cola por la tasa de llegada. ¿Listo? Estas dos tablitas que tenemos acá con estas relaciones son fundamentales, muchachos. Se las voy a poner por acá cerquita para que las guarden, porque estas fórmulas les van a servir mucho en modelos de líneas de espera. ¿Listo? Pues grábense estas fórmulas, chicos, ténganlas, revisen el material. Si tienen que revisar material adicional porque pues no han visto modelos, háganlo, pero estas fórmulas son fundamentales para cualquier modelo de líneas de espera. Entonces, en vez de hacer cálculos de integrales y matemáticas que no tienen ningún sentido, lo que me dicen estas dos fórmulas, ¿qué es? Que yo puedo obtener L o el número promedio a partir de conocer lambda, que es la tasa de llegada, que es la quinta medida de desempeño, y esa es la que vamos a calcular. ¿Cuánto es lambda? Vamos a obtener lambda entonces en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtenemos lambda? ¿Cuántos clientes pueden llegar o cada cuánto tiempo en promedio está llegando un cliente a este sistema? Es muy fácil de calcularlo. Para calcular esta medida de desempeño, esta sí es un poquito novedosa, siempre se va a calcular ¿cómo? Como el número de pacientes que llegan o el número de usuarios, que en este caso son 5, dividido entre ¿cuánto? Entre el tiempo en el que sale el último paciente, es decir, el tiempo en el que finaliza la simulación, que es la hora 92. Y esto me está diciendo que, en promedio, cada 0.05 horas debería estar llegando un paciente a mi sistema. ¿Listo? ¿Hasta acá es claro para todos? ¿Listo? La W, ¿cuál W? No sé, alguien pregunta que si puedo repetir la W, ¿cuál de las dos? Hay dos formas de hacerlas. Una era con las fórmulas, que era el promedio del tiempo en el sistema, que no sé si quedó, si calcular un promedio haya quedado alguna duda, pero la otra forma era la que yo les decía. Estas son relaciones de teoría de colas y ustedes ya deberían saberlas porque esto está en la cartilla, muchachos. W, ¿cómo se calcula? Se puede calcular el tiempo en el sistema, se puede calcular como el tiempo en cola más el tiempo en servicio. Y eso fue lo que hicimos acá. Yo tengo el tiempo en cola, WQ, lo voy a poner en letra roja, o más bien, en letra roja. El tiempo en servicio, ¿cómo lo calculamos? Pues como el promedio de la columna tiempo en servicios, que era, yo tengo una columna que es el tiempo en el que me demoro atendiendo todos los clientes, y si sumo estos dos tiempos, WS más WQ, me da 24.2, que es el mismo W que ya teníamos. Son dos formas equivalentes de obtenerlos, muchachos. Por eso les digo, estas fórmulas que estamos viendo acá, o que yo les estoy explicando acá, no son fórmulas nuevas porque ustedes ya las tienen en sus cartillas. Entonces, pilas con esto, estudienlas.
¿Listo? Porque son relaciones muy útiles en teoría de colas. Exactamente, es como si L fuera el sujeto, las personas de interés. ¿Listo? Entonces, ¿listo? La tasa no es un porcentaje, Mayra. ¿Listo? No, no es que sea un porcentaje. La tasa es, en este caso, mira qué es lo que estamos dividiendo. ¿Listo? Mira que cuando nosotros hicimos este lambda, cuando hablamos de una tasa que estoy dividiendo, el numerador que viene, los pacientes, ¿cuántos pacientes llegaron? ¿Listo? Y en el denominador que viene, horas, porque esta fue la hora en la que salió el último cliente. Es decir, básicamente, cada cuánto llega un paciente, cada cuánto debería llegar, cada 0.05 pacientes por hora está llegando a este sistema. ¿Listo? Es lo que me está representando. En promedio deberían llegar casi, básicamente, casi un paciente por hora, a pesar de que las horas sean muy diversas, podríamos definir que en promedio llega un paciente por hora. ¿Listo? Para que lo tengas muy en cuenta, Mayra. ¿Listo? Bueno, WS y W, pues realmente WS era un promedio. WS, acuérdense de esto. WS es el tiempo promedio en servicio. No se les olviden esos nombres, chicos. Porque si ustedes entienden esos nombres, van a entender la lógica. Yo sé cuánto tiempo me demoro atendiendo a un cliente. Sí, claro, tengo una columna de tiempo en servicio. Ah, ok. ¿Qué pasa si yo promedio esto que me da? Es el tiempo promedio en servicio, ¿no? Listo. ¿Y W qué sería? Según nuestra tablita que yo le suministré, W que es el tiempo en el sistema que es igual al tiempo en cola más el tiempo en servicio. Ok, acá lo tengo. WQ más WS. Si no les gusta calcularlo así, calcúlenlo como un promedio. ¿Un promedio de qué? Ustedes tenían una columna que era tiempo en el sistema. Esto es lo que dura en todo el sistema, ¿no? Si yo promedio esto me da 24.2 horas, que es igual, o hacerlo con la suma, da exactamente igual. ¿Listo, muchachos? Por último. Ahora, ya, Araceli, ya volvimos a repetir. Esta es como la quinta vez que repetimos de dónde sale el W. Entonces, para que lo revises. ¿Listo? Las medidas de desempeño que nos hacen falta. ¿Cuántos clientes o usuarios tenemos en el sistema? Y en cola. Yo tengo una fórmula que me dice LQ. LQ que es igual a WQ, es decir, el tiempo en cola por la tasa de llegada. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo así. Entonces es igual a la tasa de llegada 0.054 por WQ. ¿Listo? En promedio, prácticamente muy pocas personas esperan en cola. ¿Listo? Y por último, en el sistema, ¿cómo era? Lambda por W. Ok, L es igual a lambda W. ¿Listo? Es decir, en promedio, una persona y media, o casi dos personas, están esperando en todo el sistema. Es decir, siempre hay alguien prácticamente en cola y una que está siendo atendida. ¿Y listo, muchachos? Estas son las medidas de desempeño de un sistema de líneas de espera. Básicamente este era como el análisis que teníamos en este caso. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta acá. Había unas preguntas que me hacían. Claro que les voy a compartir este Excel. Normalmente este Excel se les va a estar enviando, todos los tutores lo envían mañana. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Para las personas que preguntaban, ¿listo? Que si la clase queda grabada, claro, vuelvo y lo repito. Todas las sesiones de clase o todos los encuentros sincrónicos de este módulo quedan grabados. ¿Y dónde los encuentran? Fácil, los encuentran ¿dónde? Al siguiente día de nuestro encuentro sincrónico, lo que van a hacer, vuelvo y lo repito porque eso ya lo habíamos mencionado al comienzo, voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir mi escritorio. Cuando ustedes entren al curso en la plataforma virtual, bueno, vuelvo y lo repito.
Para confirmar, realizar la asistencia, en la página de inicio del módulo, aparece LTI asistencia, abre el vínculo y puede diligenciar toda la asistencia a la sesión. Que esto es importantísimo. ¿Listo? Ahora, ¿dónde encuentra o dónde puede visualizar las grabaciones? Normalmente, los profesores publicamos esto en los anuncios del módulo. Cuando usted entra en los anuncios, dice información de los encuentros sincrónicos, entonces había una tabla con cada link de acceso. Para la sesión de hoy estaba el link 1. En este mismo link de acceso, al siguiente día del encuentro, usted le da clic y puede visualizar la grabación sin problemas. Entonces ustedes de antemano tienen acceso a todas las grabaciones. Entonces pilas con eso para que lo tengan muy en cuenta. Y creo que más había, o qué otras preguntas hay. ¿Listo? Claro, sí, no hay ningún problema. Por eso les decía, yo les comparto este Excel a todos los tutores de los módulos de simulación gerencial y ellos se las van a compartir a ustedes. ¿Listo? Carlos me pregunta, lo de los horarios. No es la única persona que, es más, en mi grupo también me escribieron que se les cruza con un tema el jueves, pero es que estos horarios no los definimos nosotros, estos horarios los define la coordinación del programa. ¿Listo? Entonces, ellos dijeron, van martes y jueves en este horario y van en esos. ¿Listo, Carol? Entonces, pues, la recomendación que yo te doy es verifica si alcanzas a entrar, digamos, al otro encuentro, y si tienes la grabación de este, pues lo puedes visualizar después y hacerle las dudas a tu tutor. De igual manera, acuérdate que una ventaja, si tienes la grabación, puedes ir repitiendo con calma el ejercicio y si quedas con alguna duda le preguntas a él. ¿Listo? Lo mismo que me preguntó Andrea, esta pregunta la había respondido. Lo de los equipos yo no les puedo decir. Somos muchos tutores, es decir, hay muchas secciones de este módulo. En mi caso, para el foro, yo les dije que podían conformar equipos de trabajo de acuerdo a su gusto. Es decir, podían trabajar individual, pero podían conformar equipos de máximo 5 personas, si no me falla la memoria. ¿Listo? Si el tutor con el que tú estás viendo el módulo te dice que pues, es individual, pues es individual. Es decir, es de acuerdo a los lineamientos que te den. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo quedan guardadas las clases permanentes? No se borran. ¿Listo? Sí, claro, esta sesión es diferente a la que se tiene el jueves. ¿Por qué? Porque se asume que ustedes ya están revisando el material de la segunda semana. Es más, esto que vimos hoy es prácticamente uno de los ejercicios de práctica que ustedes tienen en la segunda semana. En la próxima sesión, ¿ustedes qué van a ver? ¿Qué pasa si ya no tengo un médico, si no tengo 2 médicos, por ejemplo? ¿Cómo cambia el desempeño de mi sistema? ¿Es mejor o es peor? Entonces, por eso sí son diferentes, a pesar de que las temáticas estén articuladas, pero es un tema bien diferente. Sí, claro, alguien pregunta, es que no veo las preguntas de mis compañeros porque no las vas a ver, eso lo habíamos dicho al comienzo, papi. Esto es un chat individual, yo sí puedo ver todas las preguntas, pero tú no vas a ver las preguntas de tu compañero. ¿Listo? Profe, me encanta su clase, con gusto. ¿Cuál es la pregunta 5? Ah, lo de la tasa de Ríos. Ah, la tasa de Ríos, esta sí es una fórmula muy sencilla, muchachos. Y esta sí, grábensela. La tasa de Ríos les sirve para calcular todo lo que sea L, parce. ¿Listo? No se enrede. ¿Listo? ¿Cómo calcula la tasa de Ríos? Siempre es la misma fórmula. ¿Cuántos clientes llegan? En este caso llegaron 5 pacientes. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre el tiempo en el que sale el último paciente. ¿Cuál fue el tiempo final de la simulación? Esa fue la primera pregunta, ¿se acuerdan? La hora 92. Al hacer esa división nos da 0,05 algo, ¿listo? Y esa es la tasa de Ríos. ¿Listo? La pregunta 6, acuérdense que yo les puse estas dos fórmulas de acá que eran la ley del Ire. Esas fórmulas nos permiten calcular L y LQ. Si la pregunta 6 me dice en L, la fórmula que me dice es W por lambda, que es la tasa de Arribos. Entonces, L que vendría siendo W, que es 24.2 por 0.05. Acá tengo esa multiplicación y me da L. ¿Listo?
Pues eso sí, es decir, si quieres yo lo escribo a la coordinación del programa, porque pues sí, esto es para todos los cursos de simulación. Yo les escribo a ver porque me dicen que hay como un tutor que no se ha pronunciado, entonces pues lo voy a mirar. Listo, nuevamente mi nombre es Andrés Amudio, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Nuevamente las grabaciones no tienen vencimiento, son diferentes profesores, sí. Como somos muchos tutores, la próxima sesión va a ser con otro tutor y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, claro, todos los profesores tenían que enviar esta comunicación para que pues todos pudieran asistir. ¿Listo? Y mi nombre, el tema es simulación manual, por si acaso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? No siendo más, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que esta sesión haya sido de su agrado. Y nada, si tienen dudas, pregúntenle a sus tutores. Pues en caso, si alguien está conmigo, pues háganle. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, la pregunta 4, la del EQ, es la misma cosa. Mira que la fórmula que dice, para el EQ, pues ¿qué cojo? Ahora el tiempo en cola por la tasa de arribos, y eso fue lo que se hizo. El EQ viene siendo el tiempo en cola, que era 5.8, por la tasa de arribos 0.05 y sale. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Yo les deseo una feliz noche, que estén muy bien, y mañana les estaría llegando este material. Yo lo comparto ahorita con los tutores para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Feliz noche, que estén muy bien. Listo, a ver, miremos si hay más preguntas. Creo que no. ¿Listo? Entonces, listo. Listo, muchachos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Con gusto, chicos. Que estén bien. Les deseo una feliz noche. Chao, muchachos.